Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar en el que trataremos la implementación de un plan de igualdad en una empresa. Después de la publicación del Real Decreto Ley 6/2019, ha supuesto una incidencia directa en esta materia y queremos tratarla en este webinar. Contaremos en esta ocasión con el señor José Candamio Boutureira, responsable del área laboral de la editorial jurídica Iberley y autor de obras prácticas como la guía paso a paso, cómo implementar un plan de igualdad en una empresa, de la editorial Coles. Sin más dilación, damos paso a la ponencia y al señor Candamio. Bueno, hecha ya mi presentación por parte de Silvia, solo me queda agradecérsela a ella y agradecerles a ustedes de antemano su presencia en esta webinar de cómo implantar un plan de igualdad. Decir a modo introductorio, antes de ya entrar en materia, que se trata de un tema de actualidad, un tema de suma importancia, que bueno, efectivamente ha estado a lo mejor últimamente eclipsado por la reciente obligación de registro de jornada, pero que también ha sido, al igual que el registro de jornada, aprobado vía Real Decreto, en una situación un tanto convulsa, que ha necesitado una convalidación casi in extremis y se ha establecido un periodo transitorio para que todas las empresas de más de 50 trabajadores en el año 2022, anteriormente habrá otros periodos de aplicación que veremos, tengan la obligación de tener un plan de igualdad. ¿Aspectos que trataremos? Bueno, pues he dividido la webinar en 4 apartados. Uno va a ser el entorno normativo actual del plan de igualdad, sin duda es el más denso, y donde veremos tanto el Real Decreto Ley 6/2019 como su incidencia directa en determinadas leyes de aplicación directa a los planes de igualdad, como es la Ley de Igualdad o el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y aquí, bueno, repasaremos la principal normativa. El segundo apartado, o segundo bloque, constará de cuestiones generales sobre el plan de igualdad. He desarrollado una serie de preguntas a las que voy a ir dando respuesta, un poco en base a la experiencia y en base sobre todo a los problemas que podemos tener a la hora de iniciar la negociación o saber cómo empezar a negociar nuestro plan de igualdad. Luego seguiremos con las fases de elaboración y aplicación del plan de igualdad. Cierto es que las fases no están definidas reglamentariamente, pero bueno, las instituciones públicas, el Ministerio de Trabajo a través de su guía y algunas otras organizaciones que se preocupan un poco de estos temas, han elaborado una serie de fases con un contenido que sí es interesante respetar y una de ellas, como es la de diagnóstico, sí está en cierta manera, como ya veremos, reglamentada. Y por último veremos el contenido puro del plan de igualdad, es decir, las medidas que son las que tenemos la obligación de actuar y valorar y como una serie de recomendaciones de cómo hacerlo. Sin más dilación, vamos ya a empezar con la primera parte, con el entorno normativo actual del plan de igualdad. He seleccionado estas normas. Evidentemente, a lo mejor muchos de ustedes pues echan de menos otras normativas europeas, el Plan Director para un Trabajo Digno 2018-2020, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo también para ese periodo, o la Ley de Empleo. Pero bueno, estas son las normas que realmente tienen una incidencia directa en el plan de igualdad y que conviene analizar. Empezaremos por el famoso Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta norma ha tenido incidencia directa, como ya hemos dicho, en otras muchas que regulan el plan de igualdad. En relación con la ley de igualdad, pues se ha pasado a exigir la redacción de planes de igualdad a empresas de 50 o más trabajadores. Esto está sujeto a un periodo transitorio que veremos más adelante. Pero bueno, que debemos saber que en el plazo de 3 años las empresas de más de 50 trabajadores deberán implementar y aplicar un plan de igualdad. En el plazo de 2 años, las de 100 a 150. Y en el plazo de un año, o sea, ya directamente el año que viene, las de 150 a 250. Si llegado el año 2022 su empresa tiene más de 50 trabajadores y usted no tiene un plan de igualdad, pues seguramente tenga que afrontar medidas administrativas. Se produce un cambio de situación hasta la fecha, hasta antes del 7 de marzo de 2019, en el que solo resultaba obligatorio que los planes de igualdad fueran para empresas de 250 trabajadores o si el convenio aplicable asimismo lo exigía. Otra medida es que las empresas están obligadas a registrar sus planes de igualdad. A estos efectos se ha creado el registro de planes de igualdad de las empresas como parte de los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo y de las distintas autoridades laborales de las comunidades autónomas. Esto está pendiente de reglamentación, pero bueno, sí también quedarnos con que es obligatorio registrar los planes de igualdad. Este aspecto, como ya digo, está aún pendiente de reglamentación. Y por último, la necesidad de elaborar con carácter previo un diagnóstico negociado con el establecimiento de unas medidas de contenido mínimo.
En este caso se establece para una futura reglamentación, digamos, los contenidos del diagnóstico, de las materias a negociar, de las auditorías salariales, de los sistemas de seguimiento y evaluación de planes de igualdad, así como ya hemos dicho, como el registro de los planes de igualdad. Son normas que están ya vigentes desde el 8 de marzo de este año, pero que, bueno, sobre todo necesitan reglamentación para saber un poco algo más o para poder profundizar sobre realmente lo que será su contenido. En relación al Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues las modificaciones que ha incorporado el Real Decreto Ley 6/2019 se centran en remarcar el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en establecer expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su trabajo, planteado desde un punto de vista de igualdad y de ausencia total de discriminación, lo que ya parece un poco lógico, pero bueno, se ha recalcado. Y se introduce en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de trabajo de igual valor, que analizaremos con más detenimiento ahora cuando veamos la diferencia del Estatuto de los Trabajadores. También se introduce la obligación empresarial de registro de los valores medios de los salarios. Esto es una cosa importante porque, atendiendo a las novedades introducidas, se fija una obligación de registro de los salarios al que podrán acceder los trabajadores, a través de sus representantes legales, y que en caso de existir una diferencia en género en los salarios de un 25% o más, ha de quedar registrado el porqué. En relación a la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, pues el Real Decreto Ley 6/2019 ha definido un poco mejor lo que viene a ser el tipo de factor correspondiente al incumplimiento de las obligaciones empresariales relativas a los planes y medidas de igualdad. También analizaremos esta norma, así que simplemente, bueno, saber que se ha modificado con efectos del 8 de marzo el 7.13, que es el de infracciones graves, introduciendo esta especificación relativa a los planes de igualdad. Bueno, siguiendo ya un poco, dejando al lado estas novedades, vamos ya un poco a la normativa que conforma el entorno del plan de igualdad. La Constitución española no tiene una incidencia directa sobre el plan de igualdad, pero sí directamente sobre el principio de igualdad. Bueno, simplemente recalcar pues, que establece el deber de los poderes públicos de promover la igualdad de condiciones, la eliminación de discriminación por razón de sexo, y establece el deber de todos los españoles de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a la remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda haber discriminación por razón de sexo. Es decir, la propia Constitución española ya nos da una serie de premisas básicas que debemos entender aplicables en el principio de igualdad y en el plan de igualdad. Bueno, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la LOI, es la columna vertebral, sin duda, del plan de igualdad. En ella se regula la posibilidad de establecimiento de medidas de discriminación positiva por parte de los poderes públicos, es decir, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos pueden adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres. Estas medidas, que serán aplicables en tanto vivan dichas situaciones, habrán de ser razonables, proporcionadas y en relación con el objeto perseguido en cada caso. También se establece la posibilidad de crear medidas de discriminación positiva mediante negociación colectiva. Es decir, se habilita a los convenios colectivos a establecer aquellas medidas de acción positiva que favorezcan el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. También genera o crea lo que es la reglamentación propia de los planes de igualdad de empresas. En este caso, pues regula la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, la obligación de tener plan de igualdad, como hemos dicho, sujeto a un periodo transitorio, la elaboración de un diagnóstico negociado, el concepto y el contenido de los planes de igualdad de las empresas, la transparencia en la implantación del plan de igualdad, obliga a apoyar la implantación voluntaria a aquellas empresas que así lo quieran, un régimen de aplicación del deber de negociar el plan de igualdad y el deber de registro que ya hemos visto. El Estatuto de los Trabajadores. Bueno, aquí vamos a pararnos un poco en la novedad que, como ya hemos visto, ha introducido el Real Decreto 6/2019 sobre el artículo 28 del ET. En este caso, bueno, se denomina trabajo de igual valor y registro con valores medios de los salarios. Es una de las medidas de mayor repercusión fijadas en este Real Decreto Ley. Y bueno, el artículo 28.1 de ET establece que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución satisfecha directa o indirectamente y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, es decir, salarial o extrasalarial,
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Y continúa diciendo que un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con el desempeño y las condiciones laborales en las que dicha actividad se lleva a cabo realmente sean equivalentes. Bueno, para la lucha contra la desigualdad de remuneración por razón de sexo, la que todos conocemos como brecha salarial, se establece la obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente y cualquier que sea su naturaleza. Es un poco lo que viene a decir ahora el Estatuto de los Trabajadores y lo que siempre debemos tener en mente, ese derecho, ¿no? y ese deber. ¿Qué es trabajo igual? Ese concepto que se repite ahí. Bueno, pues partiendo de la discriminación salarial que opera cuando una mujer recibe un salario inferior que un hombre ante la realización del trabajo igual o similar, podemos entender este concepto como la realización de un trabajo similar, realizado por dos personas trabajadoras de distinto género, por el que una de ellas recibe menos remuneración. Otro concepto que hemos visto es trabajo de igual valor. ¿Qué es trabajo de igual valor? Pues hemos de dar como buena la definición que hemos leído del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Un trabajo tiene igual valor que otro cuando la naturaleza de sus funciones o tareas, las condiciones educativas, profesionales o de formación necesarias para ellas son iguales. ¿Cuándo se entiende aplicable el principio de trabajo de igual valor? Siguiendo el boletín de empresa publicado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones de las Cortes e Igualdad, el concepto de valor igual se aplica cuando los trabajos que desempeñan mujeres y hombres se llevan a cabo en diferentes condiciones, requieren cualificaciones y capacidades diferentes, requieren niveles de esfuerzos diferentes, implican responsabilidades diferentes o se llevan a cabo en lugares o empresas diferentes o para personal empleador distinto. Para finalizar con el repaso a este artículo 28, vamos a tratar el registro de los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de todas las empresas independientemente de su tamaño. Verdaderamente, a la luz de la nueva normativa, el derecho de la plantilla a conocer información de los registros salariales sin duda supondrá la necesidad de adaptación por parte de las empresas. ¿Cómo debe realizarse el registro salarial? El empresario debe realizar el registro con los valores medios de salarios, complementos salariales y extrasalariales. El registro que se hará pues, contendrá los salarios divididos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor, este concepto que acabamos de ver. Y deberá dividirse por sexos, para que se pueda valorar si existe brecha salarial o no. En este caso, cuando las empresas sean de 50 o más trabajadores, existe la necesidad, como ya hemos dicho, pero bueno, me interesa recalcarlo en este punto, de hacer una anotación en el registro salarial justificando que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con sexo el de las personas trabajadoras. Pues simplemente insistir que siguiendo una norma y a falta de una interpretación judicial o reglamentaria de la misma, las empresas han de entregar a los representantes de los trabajadores registros salariales con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales desgranados por sexos y por grupo profesional, categoría o puesto de trabajo. Esta documentación también será necesaria para la aplicación de medidas concretas en la corporación dentro del plan de igualdad y la propia norma establece la necesidad de dársela a la comisión negociadora para tener información de mano sobre posibles diferencias. Es decir, esto lo que nos ha facilitado a la hora de hacer nuestro plan de igualdad es tener un dato que hasta ahora no existía. Las empresas muy rara vez, hasta esta obligación que ha empezado ahora, con efectos de 8 de marzo, muy rara vez tenían desgranados los conceptos salariales por sexos. Era algo que nosotros o la persona que tenía que hacer el plan de igualdad tenía que trabajar. Dentro del Estatuto de los Trabajadores también encontramos, como es lógico, remisiones de interés al entorno de los planes de igualdad, ¿no? En concreto, pues lo que vemos un poco aquí. La remisión a la Ley de Igualdad para el establecimiento de planes de igualdad, el deber de información a los representantes de los trabajadores sobre la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, el deber de vigilancia de esos representantes de la aplicación del principio de igualdad. Se instaura también dentro del contenido de los convenios colectivos el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Esto es importante porque cierto es que en base al tamaño de la empresa tenemos la obligación o no de tener un plan de igualdad, pero la obligación de negociar medidas sobre igualdad de trato y de oportunidades es para todas las empresas, no solo para las de determinado tamaño.
Dejando ya a un lado el Estatuto de los Trabajadores, vamos un poco a ver la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. Simplemente decir que esta norma obliga a todas las administraciones públicas a elaborar y aplicar un plan de igualdad y negociarlo dentro de su convenio colectivo. También merece la pena pararse un poquillo más a la hora de analizar lo que es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en aplicación directa a los planes de igualdad. Desde el 8 de marzo, el artículo 713 de la LISOS considera infracción grave no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establece la Ley de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación. Igualmente, serán infracciones muy graves no elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos. En relación a las sanciones accesorias, bueno, ¿qué es esto? Los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves en materia de discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, que bueno, se encuentran tipificadas en la LISOS, de memoria digo el artículo 8.12.13, el 16.2 y alguno más habrá, serán sancionados con una serie de sanciones accesorias que consisten en la pérdida automática y de forma proporcional al número de trabajadores afectados, por la infracción en este caso, de las ayudas y bonificaciones o beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo, con efectos desde la fecha que se cometió la sanción, y a la par, pues la exclusión del acceso a estos beneficios de bonificaciones y ayudas durante el periodo que iría de 6 meses a 2 años a contar desde la fecha de la resolución de la autoridad laboral que lo detecta. Esta imposición de sanciones accesorias lleva aparejada una posible sustitución de las mismas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa. Esto también es una de las obligaciones de tener un plan de igualdad, cuando se nos impone, digamos, esa sanción, entre comillas, es decir, no se nos ponen una serie de sanciones accesorias, de un poco la sanción, digamos, pecuniaria, posiblemente no nos libremos, pero sí nos podemos librar de las sanciones accesorias si elaboramos un plan de igualdad. En el caso de las infracciones muy graves, referidas a los supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, siempre y cuando la empresa lo solicite y la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo, lo conceda. Por último, para acabar con la incidencia de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, pues un poco recordar los criterios de graduación de las sanciones impuestas. En este caso, bueno, simplemente matizar que en el tema de igualdad, las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo podrán imponerse en función de los grados mínimo, medio y máximo en relación al cumplimiento e incumplimiento del plan de igualdad, al número de trabajadores afectados, como cualquier sanción. En este caso, las graves serán sancionadas con multas que van de 626 a 6.250 euros, las muy graves con multas que van desde los 6.251 a los 187.515. Con esto terminamos el repaso al entorno normativo. Como ya digo, ha sido una parte quizá más densa, y pasamos un poco a ver las cuestiones generales que se pueden plantear a la hora de empezar a negociar nuestro plan de igualdad. Este bloque lo hemos planteado con una serie de preguntas y respuestas. Van desde qué es un plan de igualdad o por qué se elabora o cuándo existe obligación, a quién debe promulgar la negociación, qué personas deben implicarse, cuándo se debe iniciar, cómo se crea la comisión negociadora del plan de igualdad, medidas a tratar de forma obligatoria, el ámbito personal, funcional o temporal del plan de igualdad, si se puede externalizar o no, la documentación que nos han de entregar, o hemos de entregar como empresa, y los obstáculos que nos podemos encontrar para la negociación de un plan de igualdad. Aquí sí que vamos a hacer referencia un poco a jurisprudencia en la materia. ¿Qué es un plan de igualdad? Bueno, pues tenemos que dar por buena la definición que la propia norma hace, que viene siendo que el plan de igualdad de las empresas consiste en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación orientado a alcanzar en la empresa la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar discriminaciones en razón de sexo o género. La propia norma continúa diciendo que los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad que se pretendan alcanzar, las estrategias y las acciones concretas que se adoptarán para su consecución, y de forma planificada en el tiempo, con la inclusión de una relación de medios materiales y humanos necesarios, así como del establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Es decir, la propia Ley de Igualdad nos está diciendo las fases que debemos seguir dentro de un plan de igualdad. No lo dice de manera explícita, no hay una concreción de cada una de las fases o de su contenido, pero aquí sí que nos lo indica.
Actualmente existen otras definiciones más técnicas impulsadas por organizaciones con autoridad en la materia. Lo pueden denominar documento estratégico dirigido a posicionar favorablemente a una empresa o una organización en materia de igualdad de género, un documento operativo de trabajo integrando las medidas en materia de igualdad. Bueno, hay múltiples definiciones. Lo que también es importante destacar en este punto es que aunque los planes de igualdad deben ser únicos para cada empresa, independientemente de los centros de trabajo que tenga, la ley sí contempla la posibilidad de incluir acciones específicas para un centro en concreto. Es decir, si en nuestro plan de igualdad detectamos que toda la empresa cumple cierto objetivo, como es el acceso al empleo en igualdad de condiciones, pero detectamos que en un centro de trabajo solo tenemos mujeres, pues ahí sí podríamos establecer una serie de medidas sobre ese centro de trabajo. ¿Para qué se elabora un plan de igualdad? Pues lo primero y lo más evidente es cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. Si nuestro convenio colectivo, sectorial o de empresa nos obliga, si la autoridad laboral nos obliga, si por el número de trabajadores tenemos la obligación de tener un plan de igualdad, es evidente que tenemos que cumplirlo porque si no tenemos que afrontar sanciones administrativas. Al margen de todo eso, sí es interesante tener un plan de igualdad pues para un poco lo que aquí se restablece, ¿no? La eliminación de discriminación por razones de sexo, tanto directas o indirectas que pueda haber en la organización, la modificación de los patrones socioculturales de conductas de mujeres y hombres basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier sexo, para prevenir el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Este es un punto que dentro de los planes de igualdad se está tendiendo a crear protocolos contra esto. Y esta también es un punto a tener en cuenta, es una obligación de todas las empresas, no solo las que tengan obligación de tener planes de igualdad. No tener protocolo, pero sí tener medidas para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo. Podemos también implantar un código de conducta que proteja a empleados y empresas frente a cualquier incumplimiento, promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos o potenciar la conciliación de la vida profesional, personal, familiar de todas las empleadas y empleados de la empresa. La tendencia actual es ya no solo con el Real Decreto Ley que ha modificado este tema de plan de igualdades, también ha introducido la corresponsabilidad, ¿no? Ahora está muy de moda la corresponsabilidad de los permisos. Nuestro plan de igualdad lo que tiene que hacer es intentar que tanto hombres como mujeres accedan de la misma manera a las medidas de conciliación, porque eso también va a reducir la brecha salarial. ¿Cuándo existe obligación de tener un plan de igualdad en la empresa? Aquí tenemos que dividir dos momentos. Hasta el 7 de marzo de 2019, en el que resulta voluntario para cualquier empresa que no lo obligase el convenio colectivo, para empresas de menos de 250 trabajadores, y resultaba obligatorio, pues evidentemente para las empresas que les obligaba el convenio colectivo y para empresas con más de 250 trabajadores por mandato de la autoridad laboral, como hemos visto, y para las administraciones públicas. Con el Real Decreto 6/2019 la situación cambió, estableciéndose el calendario que se refleja aquí. Sobre todo quedarnos con que en el año 2022 las empresas de entre 50 a 100 trabajadores han de tener instaurado el plan de igualdad. ¿Cuándo existe obligación de tener un plan de igualdad en la empresa? Pues cuando el propio convenio colectivo así lo establezca. Sin perjuicio del número de trabajadores, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando se establezca el convenio colectivo aplicable y en los términos que en él se establezcan. ¿Cuándo también existe obligación? Pues cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Un poco lo que acabamos de ver en aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social. Las administraciones públicas, pues también un poco lo que vimos en el repaso normativo. Tienen la obligación todas de tener un plan de igualdad sujeto al desarrollo del convenio colectivo. ¿Quién debe promulgar la negociación de un plan de igualdad? Esta es una pregunta que muchas veces se me plantea. La iniciativa de aprobar y promulgar un plan de igualdad debe ser de las empresas obligadas, cualquier tipo de empresa que así lo quiera o de las administraciones públicas. El artículo 45 de la Ley de Igualdad establece la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, para lo cual deberán adoptarse todas las medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociarse y en su caso acordarse con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine según la legislación laboral. Asimismo, en el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación del plan de igualdad con alcance y contenido de la propia ley, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma en la que se determine por la legislación laboral, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo.
¿Qué personas negocian el plan? Bueno, la negociación se produce entre la empresa y la plantilla por medio de las personas dirigidas o designadas por los sujetos correspondientes. Es decir, por parte de los trabajadores serán los representantes unitarios, el comité de empresa o los delegados de personal, o los representantes sindicales cuando ostenten mayoría en los comités de empresa, o en su defecto los propios trabajadores. La normativa no prohíbe que sea un grupo de trabajadores elegidos dentro de la comisión paritaria, no lo prohíbe, pero bueno, lo óptimo es que sean los representantes de los trabajadores. Por parte de la empresa, pues las personas que la misma designe. Se aconseja en este caso, o las organizaciones que un poco han tratado el tema, aconsejan que sea personal con capacidad de decisión y dentro de la responsabilidad y de la gestión de la empresa. Ante la falta de iniciativa empresarial, bueno, esta es una pregunta que también se realiza varias veces. La representación legal de los trabajadores y trabajadoras, es decir, el comité de empresa o los delegados de personal o sindicales, o en su defecto los propios trabajadores y trabajadoras podrán solicitar a la empresa en un determinado momento por escrito la constitución de la Comisión de Igualdad para que se elabore el plan de igualdad. En este término, pues es decir que el deber de negociar no se regula directamente para los planes de igualdad, pero se infiere del artículo 89.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y que el incumplimiento del deber de negociar es sancionado con falta grave por la LISOS en su artículo 7. Otra pregunta que suelen realizarse, vale, nosotros queremos implantar nuestro plan de igualdad, pero no hay representación de los trabajadores. Nuestra empresa no tiene delegado sindical. Bueno, pues ante la falta de representante de los trabajadores, se recomienda realizar el proceso electoral de selección de delegados de personal y comité de empresa para constituir una representación unitaria, siguiendo, creo recordar, los artículos 69 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo se inicia la negociación de un plan de igualdad? Bueno, ante la falta de especificación reglamentaria o mediante convenio colectivo, hemos de entender aplicable el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establecen las premisas para negociar convenios colectivos. De esta forma, la representación de los trabajadores o de los empresarios que promueva la negociación lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente la comunicación por escrito la legitimación que ostenta, las materias objeto de negociación, que en su caso vendría siendo un plan de igualdad, bien el contenido del diagnóstico previo o cualquier medida que estime oportuna para lograr la igualdad en la empresa. El ET, aunque sí que lo hace para constitución de convenios, lo hemos de entender aplicable también para la constitución del Comité o Comisión Permanente de Igualdad, fija un plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación por la otra parte para constituir la comisión negociadora. Y también recalcar que la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes deberán fijar un calendario o plan de negociación. Si una parte promueve la institución de un plan de igualdad, la otra no puede negarse. ¿Cómo se crea la comisión negociadora del plan de igualdad? Bueno, en el caso de las comisiones negociadoras de los planes de igualdad, la normativa deja nuevamente este aspecto fuera de reglamentación específica, por lo que ante el vacío legal y siempre respetando, insisto, cualquier especificación que pueda darse a través de convenio colectivo, hemos de entender aplicable el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, la propia norma estatutaria establece algunos aspectos técnicos un tanto engorrosos, como puede ser el reparto de miembros con voz y un voto, fija un número de miembros en representación de cada parte no superior a 13, fija que las partes podrán designar a un presidente o presidenta, contar con asesores que intervengan con voz pero sin voto. Bueno, en cualquier caso, mediante acta ha de especificarse los miembros, las funciones asignadas o cualquier característica que se considere necesaria. ¿Qué tener en cuenta antes de empezar la negociación de los planes de igualdad? Bueno, aquí voy a prácticamente tratar el artículo 46 de la Ley de Igualdad. La norma fija que el plan de igualdad ha de establecer unos objetivos concretos de igualdad a alcanzar generales que se cumplirán, digamos, con el desarrollo del plan de igualdad en general y específicos que se concretan para actuar sobre parámetros o situaciones de desigualdad detectados en la organización en la fase de diagnóstico que posteriormente veremos. A modo de ejemplo, como objetivos generales del plan de igualdad, pues podríamos citar garantizar la igualdad de trato de oportunidades de mujeres y hombres en la empresa, integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura de la compañía, garantizar la igualdad retributiva o facilitar la corresponsabilidad en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Como objetivos específicos del plan de igualdad, pues a modo de ejemplo,
favorecer el acceso e incorporación de mujeres a la empresa o a determinados puestos de responsabilidad, utilizar documentos y formas de comunicación internas o externas no sexistas, o garantizar la igualdad retributiva en áreas concretas donde se ha detectado desigualdades en razón de género. Otras necesidades a tener en cuenta antes de iniciar la negociación del plan es la de fijar medidas concretas, estratégicas y prácticas vinculadas a cada objetivo a adoptar para lograr su consecución. Es decir, a los objetivos antes citados ha de asociarse medidas concretas. A modo de ejemplo, para fomentar la actualización de documentos y formas de comunicación internas y externas no sexistas, se establece la creación de un código interno con las premisas que se consideren necesarias estandarizar. Y luego, por último, sería necesario establecer sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Volviendo al ejemplo que acabo de citar, en relación a la comunicación no sexista, pues se fijan medidas para ver si las comunicaciones internas o externas cumplen los objetivos previstos, como pudiera ser el análisis por parte de los responsables del cumplimiento del Código Interno de Comunicación o el repaso de todas las comunicaciones realizadas. Bueno, el siguiente punto es la libertad de las partes para determinar las materias de objeto de negociación. Un poco aquí lo reflejado. Existe libertad de las partes para determinar qué materias han de negociar. Lo único que fija la norma, y esto sí que es una novedad, porque anteriormente se fijaba como contenido del plan de igualdad y ahora se fija como contenido en la elaboración del diagnóstico, es que se traten estas materias, que en el último bloque de la webinar analizaremos una por una. Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, el ejercicio corresponsable de los derechos a la conciliación, la infrarrepresentación femenina, que es un término nuevo que aparece aquí metido. El término en sí no es nuevo, pero sí que aparece aquí reflejado. Retribuciones, aquí es donde entrarían cualquier medida en relación directa a la brecha salarial en este aspecto. Y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. ¿Cuál es el ámbito personal, funcional y temporal de un plan de igualdad? El ámbito personal ha de abarcar toda la empresa, incluyendo los colectivos que puedan quedar excluidos del convenio colectivo, especialmente el personal directivo. Es habitual que por convenio colectivo se diga que afecta a todos los trabajadores de ese determinado sector, pero que deja fuera a alta dirección. El plan de igualdad nunca los va a dejar fuera, siempre ha de integrarlos a todos. El ámbito funcional, pues ha de abarcar toda la empresa y, como hemos dicho, sin perjuicio de establecer acciones concretas para un centro de trabajo. ¿Y el ámbito temporal? Pues por lo general los planes de igualdad, la experiencia dice que se suelen asociar a la vigencia del convenio colectivo. También los hay que establecen vigencia indefinida, sujeta pues a evaluación, o que los fijan durante un periodo concreto según se acuerden de las partes. Yo creo que un plan de igualdad puede estar vigente a la par que el convenio colectivo. ¿Puede externalizarse la elaboración de un plan de igualdad? Como ya hemos dicho, la ley establece que el plan de igualdad debe negociarse con la representación legal del personal. Así pues, en la elaboración y diseño del plan intervendrá la dirección de la empresa y la representación legal de la plantilla. No obstante, todas las organizaciones y agencias especializadas recalcan la necesidad de integrar de forma concreta a la plantilla en las distintas fases. Esto se hace patente, que, como veremos en siguientes apartados, en la fase de compromiso, cuando se informa al personal, en las fases de diagnóstico, recopilando información de los trabajadores, bien mediante entrevistas, bien mediante cuestionarios, o en la aplicación de distintas medidas que se van a implantar. A lo largo de todo el proceso, para la elaboración de un plan de igualdad puede ser necesario contar con el asesoramiento técnico de personas o empresas externas. En este caso, la norma, como digo, no establece nada concreto, por lo que, respetando el deber de negociación en el seno de la Comisión de Igualdad, sería posible externalizar la realización de un plan de igualdad. ¿Qué documentos han de entregarse a la comisión negociadora del plan de igualdad? Bueno, en primer lugar, la norma establece que han de entregarse todas las informaciones para la elaboración del mismo, sin especificar de manera concreta, pues a lo mejor documentación que sí es necesario entregar. En este caso, pues nos remitimos al 46.2 de la Ley de Igualdad. Y también recalcar un poco lo que hemos analizado del artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. Hemos de entregar los valores medios de los salarios, complementos salariales, percepciones salariales de la plantilla desgranados por sexos, grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Esto venía siendo un problema porque muchas veces, aunque las empresas quisieran entregar documentación, no tenían esa división, por grupos o ese desgrane de información que necesitamos.
la comisión negociadora está compuesta tanto por empresa como trabajadores y el objetivo que tiene es hacer un plan de igualdad y es una decisión que hemos tomado nosotros en mayor o menor medida voluntariamente. Así que, bueno, la entrega de documentación ha de ser sobre todo pensando en las necesidades de la empresa para valorar los objetivos que pueden aparecer en nuestro plan. ¿Qué obstáculos podemos encontrar en la negociación colectiva de un plan de igualdad? Bueno, algunos ya los hemos tratado en el análisis normativo o como complemento a la información tratada hasta el momento, como son la negativa empresarial a iniciar la negociación de un plan de igualdad, o la inexistencia de representantes legales de los trabajadores, o la negativa empresarial a facilitar datos, como a lo mejor hemos visto en el punto justo anterior, por lo que no vamos a repetirlos. La existencia de obstáculos, o más bien la experiencia y sobre todo los distintos pronunciamientos judiciales del orden social indican como principales obstáculos los que un poco aquí les relaciono. Limitación de personas legitimadas para la negociación. Bueno, aquí destacar 3 pronunciamientos. La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2009, que aprovechando doctrina constitucional, ha defendido que los sindicatos que acrediten legitimación inicial para negociar en un determinado ámbito tienen derecho a participar en comisiones negociadoras. La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2010 también ha establecido que la exclusión de un sindicato con legitimación inicial para la negociación de un plan de igualdad constituye vulneración del derecho a la libertad sindical y por lo tanto la nulidad del plan. Y por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2018, donde se establece la nulidad de un plan de igualdad cuando, a pesar de haber sido negociado inicialmente, ante la falta de acuerdo, es impuesto unilateralmente por la empresa. Esta sentencia tuvo cierta relevancia con anterioridad más que nada a los cambios normativos que ha habido al principio del año, donde ya es obligado esa negociación del diagnóstico, ¿no? Pero anteriormente esa obligación no se establecía concretamente. Entonces, esta sentencia sí que fija 2 conclusiones jurídicas relevantes, que es que para la elaboración de un plan de igualdad en el seno de la empresa resulta imprescindible la elaboración de un diagnóstico de situación relativo a la igualdad entre hombres y mujeres, y que la elaboración del plan de igualdad también requiere, en virtud de lo previsto legalmente y sobre todo convencionalmente, es decir, por convenio colectivo, la negociación y el acuerdo con los representantes de los trabajadores. Bueno, otra posible incidencia que podemos encontrar es el intento de elección por parte de la empresa de los interlocutores por parte de los trabajadores. ¿Quién decide las personas trabajadoras que representan en la negociación de un plan de igualdad? Bueno, en principio tendría que ser la representación unitaria, comité de empresa o delegados de personal, o la representación sindical o secciones sindicales, no la empresa. Bueno, luego también podríamos encontrar una apariencia de intento de negociación. En este caso nos referimos a intentos de vaciar de contenido la negociación del plan por parte de la empresa, como puede ser la entrega de un borrador cerrado a los representantes de los trabajadores o el encargo a una empresa externa, como hemos visto, sin una previa negociación del diagnóstico. En este punto destaca una sentencia bastante reciente, que es de 9 de mayo de 2019, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde se interpreta, en base al vigente entonces 43.5 de la Ley de Igualdad, que la obligación de elaboración y negociación del plan, cuando lo establezca un convenio colectivo de aplicación, aunque tenga menos de 250 trabajadores, en este caso debemos entender a 50 trabajadores, dado el cambio normativo, es obligatoria. Otro punto podría ser la alteración del ámbito de negociación del plan de igualdad. Como veremos, el ámbito de negociación del plan de igualdad es necesariamente el conjunto de la empresa, a pesar de que pueda establecerse para determinados centros de trabajo medidas concretas. No es necesario hacer un plan de igualdad por centro de trabajo, es necesario hacer un plan de igualdad para la empresa. Luego también queda aquí reflejada la elaboración de un plan de igualdad que resulta ser una mera declaración de intenciones. En este caso, recalcar que cualquier plan de igualdad, a pesar de haber sido negociado entre sindicatos y empresas, que se limite a establecer objetivos genéricos sin delimitar objetivos concretos que indique la adopción de acciones medibles y evaluables, sería nulo. Otro podría ser confundir un plan de igualdad con un acuerdo para la conciliación de la vida laboral y personal o la simple transposición de lo que dice el convenio colectivo. Esto es habitual en el concepto inicial que uno tiene en plan de igualdad. Un plan no es un documento en el que se plasman medidas de conciliación, de acumulación de lactancia o de reducción de jornada. Para eso ya existe en un 99% de los casos el convenio colectivo. El plan de igualdad debe mejorar las condiciones mínimas establecidas y fomentar el uso corresponsable de los permisos para lograr una igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Otro aspecto que podemos tener en cuenta, otro problema que puede aparecer, la ausencia de elementos de control de las medidas implantadas. De nada sirve establecer una medida concreta que pueda servir para intentar lograr unas condiciones de trabajo igualitarias si no se determina quién debe encargarse de esa implantación, unas medidas para conseguirlo, unos indicadores de evaluación para saber si se ha cumplido y una fecha concreta para su consecución. Con esto terminamos la segunda parte del plan general, con lo que serían las cuestiones generales, y nos introducimos en las fases de elaboración y aplicación de los planes de igualdad, ¿no? Ya lo que sería el meollo de la cuestión. Ya lo he dicho en alguna ocasión, no existe una regulación concreta y expresa de las diferentes fases a seguir para la elaboración de un plan de igualdad, con la excepción de la fase de diagnóstico previo, que sí que la establece la Ley de Igualdad y que trataremos ya desde ese punto de vista. Partiendo de esto, a la hora de confeccionar nuestro plan de igualdad, tenemos que dar por buenas las distintas fases adoptadas tanto por las organizaciones especializadas como por el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de su guía en la materia, y que se concretan en el compromiso de la organización, en la creación de un comité o comisión negociadora del plan de igualdad, en la realización de un diagnóstico previo, en la programación y elaboración del plan de igualdad, en la ejecución e implantación de las medidas que hemos considerado necesarias y en la evaluación y seguimiento del mismo, es decir, en saber qué lejos o cerca estamos del cumplimiento de los objetivos. Antes de ver cada una de estas fases, pues un poco recalcar que para que un plan de igualdad sea válido ha de realizarse a partir de un diagnóstico mediante un proceso negociado, han de adaptarse las circunstancias y características específicas y concretas de cada empresa a las distintas fases que veremos, y los puntos a mejorar detectados en las fases de diagnóstico han de transformarse en los objetivos de nuestro plan. Sin más, la primera fase, lo que sería el compromiso de la organización. Esta primera fase consiste en que la dirección muestre su compromiso con la plantilla y con los recursos humanos que existen en la misma, siguiendo la ley de igualdad. Es decir, que ha de mostrar su intención de fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de incluir el principio de igualdad en los objetivos de la política de empresa, de facilitar recursos tanto humanos como materiales para la elaboración, definición e implantación del plan de igualdad, etcétera, etcétera. Igualmente, esta fase se relaciona directamente con la siguiente, al ser necesario definir un grupo de trabajo y una comisión negociadora del plan de igualdad, compuesta de manera paritaria por personas designadas por la dirección y por la representación de los trabajadores. En esta fase es siempre recomendable comunicar a toda la plantilla la decisión tomada en relación a la igualdad de oportunidades, pudiendo utilizar comunicaciones internas o externas, donde se indique la puesta en marcha de un plan de igualdad o el compromiso de la elaboración del mismo. Aquí les pongo un extracto de una comunicación en la que la empresa, pues todo lo que hemos tratado, he subrayado las palabras un poco claves, ¿no? Muestra su compromiso, habla de política corporativa y recursos humanos dentro del respeto a la ley de igualdad, se establece que se va a implantar desde la selección de promoción, a la política salarial, a la formación, a las condiciones de trabajo, se habla tanto de la comunicación interna como externa en igualdad, de la implantación de un plan de igualdad y de cómo se pretende integrar a la representación legal de los trabajadores y a toda la plantilla. La segunda fase sería la constitución del comité o comisión negociadora del plan de igualdad. Es decir, tras la comunicación del compromiso por parte de la empresa para iniciar con la elaboración del plan de igualdad, la constitución de la comisión negociadora o comisión de igualdad sería el segundo paso. La comisión de igualdad es el órgano encargado de la realización del diagnóstico, es decir, de negociar el plan de igualdad, de entender qué medidas han de incorporarse, de garantizar la relación del seguimiento y de la evaluación, de proponer mejoras, etcétera, etcétera. En esta fase ha de formalizarse el equipo de trabajo y ha de fijarse aspectos relacionados con este órgano como su composición, como el calendario de reuniones, como las funciones que se le asignarán, el porcentaje para la aprobación de acuerdos. En este caso, como ya hemos dicho, es recomendable seguir el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, ha de realizarse por escrito la solicitud a la otra parte de reuniones para la constitución de esta Comisión de Igualdad. Ha de darse por escrito la respuesta de la misma
ha de hacerse acta de todas las reuniones y es recomendable, si no bien dentro de ese área de manera paralela, sino dentro de esa acta, perdón, de manera paralela, realizar un reglamento de funcionamiento de la comisión. Aquí, bueno, pues también les pongo, para un poco fomentar la parte práctica, un extracto del acta de constitución y reglamento, pues en el que se hace referencia a la necesidad de levantar actas, a cómo se van a hacer las convocatorias y coordinación de reuniones, a los puntos, a las funciones. Bueno, esto es un poco simple, aquí se podría desgranar lo que nosotros consideramos oportunos y cómo se optaría por la adopción de acuerdos dentro de esa comisión. En la parte 3 entramos en el diagnóstico. En esta fase se hará un análisis detallado con perspectiva de género de la situación de igualdad en la empresa, en cuanto tanto a las oportunidades de trato entre hombres y mujeres como a cualquier aspecto. Para lo que será necesario realizar actividades de recogida de información, de análisis, de debate interno, de diseñar una serie de indicadores asociados a cada fuente de información para ver cómo interpretarlos. Y finalmente, pues la formulación de propuestas que pueden y deben integrarse en el futuro plan de igualdad, como establece el artículo 45 y 46 de la Ley de Igualdad. Como clave de esta fase podríamos definir como un análisis de situación y podríamos recalcar dos aspectos. Para conocer las características de la empresa y de la plantilla se recomiendan acciones como un análisis del organigrama y reglamentación interna de la empresa, la situación del convenio colectivo que regula la actividad, las características referentes a la plantilla. Un poco volvemos, pues será necesario ver la edad, el sexo, la formación, el estado civil, si tienen hijos, la antigüedad, el tipo de contrato, es decir, hacernos una idea de las condiciones de la plantilla en relación a su número total, al número de hombres y al número de mujeres, ¿no? Y eso es lo que nos permitirá pasar al siguiente punto interesante, que sería detectar las necesidades de la plantilla. El diagnóstico puede ser realizado de modo interno por quien delegue la comisión negociadora o puede ser realizado por una entidad externa, pero siempre ha de ser facilitado a la Comisión de Igualdad, quien debe dar su aprobación, y siempre debe existir un informe desgranando toda la información extraída. Como novedades en esta fase, pues las que un poco ya hemos citado varias veces, ¿no? En relación al Real Decreto 6/2019. Se especifica que el diagnóstico ha de realizarse dentro de la comisión negociadora. Se especifica la necesidad de proporcionar información concreta a esa comisión para su realización y se especifica un contenido mínimo, como ya hemos visto, que es la clasificación profesional, formación, promoción profesional, etcétera, etcétera. A modo de ejemplo y para hacer un poco más didáctico este punto, he extraído de un diagnóstico de situación real esta parte. Es digamos, un reflejo de la composición y distribución de la plantilla, en el que se hace una distribución de la plantilla por sexo, una distribución de la plantilla por grupos de edad y sexo y una distribución de la plantilla por grupos de edad y sexo en función de los porcentajes. Como vemos, el diagnóstico se trata de reflejar esto, ir punto por punto de todos los que hemos analizado, con una pequeña explicación, mostrando de la manera ya no vistosa, como en este caso con gráficos, sino lo más sencilla posible y lo más fácil de entender. Los gráficos siempre son recomendables en este tipo de informes. Pasamos ahora a la cuarta fase de elaboración y aplicación de nuestro plan, que sería la programación y elaboración. En esta fase realmente se procede a la elaboración del plan. El diagnóstico realizado nos ha proporcionado información de la situación de empresa y la presencia o no en distintos puestos, de desequilibrios, de desigualdades entre hombres y mujeres, de discriminación por razón de género, de sexo. Y entonces esto ha evidenciado la necesidad de corregirse a corto o medio plazo de esos datos. De esta forma, los puntos de desigualdad existentes detectados durante la fase de diagnóstico se convierten en los objetivos del plan, cuyo cumplimiento necesitará determinadas acciones o medidas. En función del diagnóstico, en esta fase se dará el contenido al plan de igualdad con el establecimiento de objetivos, acciones y plazos concretos. Algunas claves de esta fase, pues tendríamos que definir los objetivos específicos
cuantificables a corto y medio plazo en base a la información obtenida, establecer las áreas de actuación, programando y priorizando las que sean necesarias, también según la fase previa de diagnóstico, proponer medidas concretas para actuar sobre distintos objetivos y planificar mediante un cronograma la realización de las distintas medidas, al igual que asignar recursos o medios necesarios para hacerlas. En este momento es importante que exista coherencia entre objetivos y acciones, establecimiento de plazos, personas responsables y recursos a designar en función de lo que pretendemos. Si queremos hacer una implementación de una acción que requiere mucho esfuerzo, tenemos que dotarla de los recursos necesarios. Para finalizar, es también importante matizar en este apartado que el artículo 47 de la Ley de Igualdad garantiza el derecho a la información tanto de la plantilla como de los representantes legales de los trabajadores sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de esos objetivos. Es decir, debemos permanentemente informar. Esto es una acción transversal. Siempre todo lo que se haga, se consiga o no, ha de informarse a la plantilla y a la representación legal de los trabajadores. Bueno, un poco para también mostrar la ejecución e implantación del plan de igualdad, pues he puesto 3 fichas de determinadas acciones que se han establecido en una empresa, sujetas pues un poco a lo que hemos visto, ¿no? Al establecimiento, se ve ficha número de acción, ahí iría el número de acción determinado, la área de acción, en este caso pues área de promoción, área de organización del trabajo o área de formación, fecha de inicio y fecha prevista de fin sería que nosotros decidiéramos, y una serie de objetivos ligados esos objetivos a la descripción de la acción que se ha planteado, al mecanismo de seguimiento que hemos establecido, al personal que lo va a realizar, a la persona responsable de ese tema, al personal participante, aquí los marcamos, los medios y materiales previstos para la realización de esta acción y los medios de difusión, es decir, cómo vamos a comunicar todo esto. Esta sería la ficha por cada acción que nosotros planteamos dentro de nuestro diagnóstico. En el plan de igualdad reflejaremos una ficha de este tipo. Pasamos ahora a la quinta fase de elaboración y aplicación del plan, que sería la ejecución e implantación. Esta fase es la que propiamente supone la implantación real del plan de igualdad de oportunidades que previamente hemos definido, en base a las características, objetivos y recursos de los que dispone la empresa. Antes de la aplicación efectiva de las medidas, es conveniente comunicar, como ya he dicho, a toda la plantilla el inicio de la implantación del plan de oportunidades. No debemos olvidar que realmente serán los distintos grupos de trabajo de las empresas los encargados de poner en marcha el plan en las áreas de actuación designadas, temporalizando la evaluación de los resultados a través de informes periódicos que reflejan el proceso de implantación, llevando a cabo los objetivos puestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo mostrar las medidas, acciones previstas y responsables en la materia de nuestro plan de igualdad? Pues bueno, he extraído nuevamente un ejemplo real sobre las medidas y acciones previstas en el área de empleo sobre un objetivo concreto. Es decir, nosotros, nuestro plan de diagnóstico nos ha evidenciado una carencia, lo convertimos en un objetivo dentro del área de acceso al empleo y ese objetivo establecemos unas medidas con sus acciones, unos indicadores que nos permitan saber en qué punto está esa medida, el responsable y un plazo de actuación. Esto sería también cómo se refleja todo un poco lo que hemos visto, sujeto también a las materias que nos queda por ver de obligado cumplimiento en el plan de igualdad en nuestro propio plan. Y por último, la última fase, que es la de evaluación y seguimiento del plan. En esta fase, comenzar diciendo que los sistemas de seguimiento de un plan se encuentran pendientes de reglamentación según la actual redacción del artículo 46 de la Ley de Igualdad. Dicho esto, podemos decir que tras la programación e implantación del plan de igualdad, debe realizarse una evaluación con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del mismo, la necesidad de nuevas acciones, valorar la efectividad de las desarrolladas, tasar resultados o procesos que hemos implantado o que hemos intentado implantar. En la fase de diagnóstico hemos realizado una primera evaluación que podríamos definir como inicial, de la que hemos obtenido una información de la situación de la empresa. En esta fase
atenderemos a una posible evaluación intermedia para conocer cómo va el proceso o una evaluación final una vez finalizada la vigencia que hemos determinado de las distintas actuaciones. ¿Cuándo se realizará la evaluación de un plan? El marco temporal de la evaluación será el definido por las partes durante la negociación o el que se especifique para cada acción. Yo aconsejo una evaluación intermedia a la mitad del periodo de vigencia del plan, por ejemplo, otra anual y una final, a fin de realizar una evaluación continua por parte de todas las personas implicadas, tanto los objetivos generales como específicos. ¿Cuándo se realiza el seguimiento del plan? Pues un poco lo mismo que la pregunta anterior. No se fijan plazos reglamentariamente, por lo que cuando las partes negociadoras o la Comisión de Igualdad lo considere oportuno. Yo aconsejo solicitar a los responsables de cada área informes semestrales o como mínimo anuales donde se les refleje las acciones programadas frente a las que verdaderamente se han realizado. ¿Quién debe realizar el seguimiento de la aplicación y la evaluación del plan? Salvo especificaciones fijadas por convenio colectivo aplicable, que no es lo normal, o por el propio plan de igualdad, debería ser la Comisión de Igualdad o podría crearse, en las empresas grandes lo hacen, una comisión de seguimiento que puede nombrarse solo para este tema, ¿no? Para hacer la evaluación y el seguimiento del plan. ¿Qué mostrará la evaluación del plan de igualdad? Los datos que mostrará la evaluación son triples. Por un lado, tendremos los resultados de las medidas y acciones implantadas. Por otro lado, veremos cómo se ha realizado el proceso a través de las acciones realmente efectuadas. Una cosa es decir, voy a hacer 20 acciones y otra cosa es que realmente podamos realizar la mitad. Y por último, el impacto de las medidas al quedar reflejado el grado de cumplimiento o no de los objetivos. ¿Cómo mostrar la evaluación en nuestro plan de igualdad? Bueno, pues lo mismo. He recurrido a extraer de una evaluación de riesgos publicada en un boletín oficial esto mismo. En un principio se ven las áreas de plan, las acciones planificadas, las realizadas realmente, las realizadas parcialmente y las no realizadas. Y todo esto pues aparejado a una ficha, ¿no? Es decir, nosotros a la hora de mostrar la evaluación de nuestro plan podemos dividirlo de esta manera, establecer el área en la que hemos actuado, en este caso a modo de ejemplo el compromiso con la igualdad, el objetivo que nos hemos marcado, la acción que hemos intentado implantar, las actividades desarrolladas, describir la acción, justificar el por qué se ha cumplido o no, el marco temporal en el que hemos intentado fijarla, los indicadores que nos permiten saber el cumplimiento o no de la misma, los resultados que esperábamos y los resultados obtenidos. Y también es interesante siempre, yo lo recomiendo, reflejar las dificultades para la implementación de la acción. Con esto un poco terminamos también lo que serían las fases, vamos poco a poco llegando a la parte final, que sería esta, y en la que vamos a tratar el contenido propiamente de los planes de igualdad. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras materias, como mínimo, las que ya hemos citado y que son estas que aquí se expresan y que ahora pues vamos a ver una a una. Lo ideal sería en cada una de las áreas hacer pues múltiples aclaraciones, como en las retribuciones, el tema de la brecha salarial o en las condiciones de trabajo, divagar o un poco más analizar más al pormenor lo que es la actual intención de corresponsabilidad. En esta fase lo que tenemos que tener es que todas las medidas están englobadas unas dentro de otras. Es decir, cuando hablamos de brecha salarial no tenemos por qué poner o no tenemos por qué considerar esas medidas dentro del apartado de las retribuciones, dado que la brecha salarial puede venir dada porque una persona accede a un permiso o a una reducción de jornada para cuidar a su hijo y eso dificulta que tenga la misma remuneración a final de mes que una persona que no accede a eso. Entonces, tener en cuenta siempre que todas las acciones están interlazadas y vamos a ver una por una. Acceso al empleo. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras medidas, materias de actuación relacionadas con el acceso al empleo, entendido como el proceso de selección y contratación en igualdad de condiciones. En este punto debemos prestar especial atención a dos momentos: a las ofertas de empleo, cuyo seguimiento y análisis constituye uno de los objetivos prioritarios desde la perspectiva de garantizar la igualdad real y efectiva, imponiéndose la necesidad de un tratamiento adecuado para que las ofertas no resulten sexistas. Y al proceso de selección. En este sentido, matizar
que a la hora de actuar en nuestro plan sobre los procesos de reclutamiento y selección hemos de buscar indicios de discriminación pues, en el reclutamiento de mujeres solo para ciertos puestos, cuando un anuncio de vacantes busca concretamente a un hombre o una mujer, o si se realizan pruebas de acceso que valoran más las características asociadas tradicionalmente a un sexo o a otro. Lo que debemos hacer, por tanto, en el futuro plan de igualdad es corregir esas prácticas de reclutamiento y selección sin que haya distinciones entre hombres y mujeres, ¿no? Para que tengan las mismas oportunidades. Aquí les pongo una serie de recomendaciones, como son la implementación de un protocolo de selección y acceso a la entidad, fomentar la actualización de currículum anónimo ciego, lo cual ahora ya empieza a estar muy de moda, también sobre todo a nivel europeo. Y medidas de acción positiva, ¿no? De conformidad con el convenio, pues en el plan de igualdad podemos fijar, incrementar en determinadas categorías profesionales el porcentaje de mujeres, o ya directamente cuando fichemos, pues plantearnos que en igualdad de condiciones fichamos a la mujer y no al hombre. El segundo punto dentro del contenido de los planes de igualdad es la clasificación profesional, formación y promoción profesional. El objeto básico de esta materia es la de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación entre hombres y mujeres en estos puntos. En materia de formación profesional, las medidas se orientan en diversas vías. Garantizar el acceso a la formación independientemente del sexo, sensibilizar en materia de igualdad y formar a los trabajadores para que accedan a aquellos puestos en los que se encuentran infrarrepresentados. Las acciones específicas para el cumplimiento de estas medidas son también de variada índole. Los planes suelen repetir pues, la inclusión de un módulo de igualdad en el plano de formación, que suelen dar empresas externas, o asegurar la participación en cursos de formación de trabajadores que se encuentran disfrutando permisos por cuidado de hijos, ¿no? Es decir, que por ejemplo la formación, en lugar que se realiza de manera voluntaria por la empresa, pues en lugar de realizarla fuera de la ley laboral, que a lo mejor tienen problemas de conciliar determinados trabajadores, se realice en horario laboral. En este caso, pues como recomendaciones que quedan aquí reflejadas: entrega de información sobre la política de igualdad de la compañía, procurar la participación de personas con contrato suspendido por cualquier índole en los cursos de reciclaje profesional o mejora de empleabilidad, un procedimiento transparente de ascensos, esto es muy importante, una información y sensibilización de la plantilla en igualdad, o sobre la igualdad, mejor dicho, y definir los perfiles atendiendo a una igualdad de género. El siguiente punto sería la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, lo que se denomina política salarial. El objetivo básico en esta materia, en nuestro plan de igualdad, es el de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor, que hemos tratado en base al artículo 28 del ET. Recomendaciones: políticas empresariales que establezcan la conciliación desde la corresponsabilidad, eliminar cualquier penalización por el acceso a trabajo a tiempo parcial, permisos, excedencias, horarios, erradicar las categorías o grupos feminizados o masculinizados igualando retribuciones, aplicar un sistema de clasificación profesional sin diferencias de género ni retributivas, o cuando se detecte que el promedio de retribuciones de los trabajadores de un sexo es superior al de otro, en esa auditoría laboral que ahora es obligatoria. Establecer medidas directas o indirectas para solucionarlo. El punto número 4 serían las condiciones de trabajo. La norma, en concreto el 46.2 de la Ley de Igualdad, no especifica, al menos hasta un futuro desarrollo reglamentario, qué debemos entender por condiciones de trabajo. Bajo mi punto de vista, hemos de entender la ordenación del tiempo de trabajo relacionada con la necesidad que tiene todo plan de igualdad de mejorar las condiciones existentes y de establecer acciones que supongan mayores beneficios para las personas trabajadoras. En este caso, fomentar las medidas de conciliación, fijar medidas de flexibilización de horario, racionalización de las jornadas laborales, utilización del control y registro de la jornada laboral siguiendo lo establecido por el 34 para detectar posibles diferencias con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Como punto número 5 tenemos el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Este tema, lo que es la corresponsabilidad, está muy de moda. También el propio Real Decreto 6/2019 ha incrementado el permiso por paternidad con este fin. Y ya la norma no habla de permiso de lactancia o permiso por nacimiento de hijo, habla de corresponsabilidad en el uso de este tipo de permisos. 1, 2 y
Recomendaciones en este campo. Perdón. Fomentar el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, ampliando el disfrute de los determinados permisos, mejorar o flexibilizar las condiciones de trabajo de todas las personas, regular los permisos para asistencia al médico con hijos, tutorías infantiles, acompañamiento de mayores, o generar bolsas de vacaciones o de tiempo libre. El sexto punto sería la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Todas las empresas, con independencia de su tamaño, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente a esto, cuyo incumplimiento supone una infracción del ordenamiento jurídico, como refleja toda la normativa que aquí se expone. La mayor parte de los planes de igualdad en este campo optan por la negociación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual o el acoso por razón de sexo, en los que también suelen incluir el tratamiento de la violencia de género. En mi opinión, lo aconsejable sería dividir las dos cosas, es decir, hacer un protocolo para una actuación en caso de acoso sexual o razón de sexo, donde se establezcan una serie de medidas, y luego por otro distinto para el tratamiento de la violencia de género. Otra constante en los planes de igualdad en este campo es reiterar los derechos legales ya existentes. Lo ideal sería crear un protocolo adaptado a las necesidades de la empresa o en base a experiencias sufridas para controlarlas o evitar que se repitan, sentando las bases de actuación y sobre todo de comunicación eficaz de cualquier conducta. Como recomendaciones, un poco lo dicho, fomentar los entornos de trabajo respetuosos, eso sería la base, la promulgación de códigos de conducta o la promulgación de protocolos frente al acoso, estableciendo unos procedimientos de resolución de carácter informal o de carácter formal según las incidencias que se detecten. Y ya por último, y ya para terminar toda la webinar, la infrarrepresentación femenina. Esta es una materia que aparece como obligatoria en la fase de diagnóstico a raíz del tan reiterado a lo largo de la ponencia Real Decreto Ley 6/2019. Mediante las medidas y acciones englobadas en este punto, se pretende conseguir una mayor representación de las mujeres en aquellas categorías profesionales en que se hayan infrarrepresentadas, de forma que se consiga o se mantenga la paridad entre hombres y mujeres y se elimine la feminización o masculinización de determinados grupos o categorías profesionales. En los planes de igualdad, esta acción tiene una inclusión bastante generalizada en formas de acciones positivas para conseguir una mayor presencia de mujer en aquellas categorías o grupos profesionales donde exista infrarrepresentación. Previsión que en determinadas ocasiones suele acompañarse de parámetros numéricos concretos, es decir, se ponen unos objetivos de que en una determinada categoría hay un número de trabajadores, pues que se incremente el número de trabajadoras. Como recomendaciones, asegurar la ausencia de todo tipo de discriminación en los procedimientos de contratación, promoción y retribución salarial, o fomentar la promoción de trabajadoras a categorías y funciones en las que estén infrarrepresentadas. Y con esto terminamos la webinar. Darles las gracias. He intentado que viéramos un poco todas las partes y un enfoque lo más práctico posible. Quedamos desde aquí, desde Iberlay College, pendientes de cualquier cosa que necesiten ampliar y empezaríamos la ronda de preguntas. Gracias, José, por su magnífica exposición. A continuación vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Bien, nos preguntan TV Asesores si existen ayudas económicas para la implantación de un plan de igualdad. Por lo general, las distintas normas en materia de igualdad entre hombres y mujeres de las comunidades autónomas fijan la necesidad de apoyar la implantación de planes de igualdad y suelen sacar subvenciones y ayudas. Esta es una buena pregunta porque a nivel estatal estos días se ha publicado las ayudas para pymes 2019, cuya convocatoria terminará en breve. Bien, Alejandro Souto Vázquez pregunta si es obligatorio incluir un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo en un plan de igualdad. Como hemos comentado a lo largo de la webinar, los protocolos de acoso por razón de acoso sexual o por razón de sexo suelen asociarse a los planes de igualdad. Los planes de igualdad ahora actualmente tienden a promoverlos. No es obligatorio, pero sí hemos de incluir medidas para evitar cualquier tipo de conductas en este campo. La asistencia de un protocolo no solo es buena para la empresa, sino también para las personas trabajadoras y, por lo tanto, ante futuras reclamaciones ayudaría a la empresa.
es recomendable. Obligatorio no, recomendable sí. Asesoría Vázquez y Asociados pregunta si la empresa es mayoritariamente femenina, ¿ha de existir un plan de igualdad? Bueno, a pesar de que esta parezca una pregunta obvia, es bastante recurrente. La obligatoriedad de los planes de igualdad viene dada por el número de personas que configuran la plantilla de la empresa, con independencia de que sean mujeres u hombres. O sea que, en principio, sí. Asesores y gestores reunidos, dice, buenos días, ¿es obligatorio el registro y depósito de todos los planes de igualdad, incluso de los voluntarios? La regulación del registro de los planes de igualdad se realizó en el año 2010, creo recordar que por el Real Decreto 713-2010. Este Real Decreto no ha sido derogado. La nueva previsión de registro obligatorio está pendiente de desarrollo reglamentario. Actualmente, la norma establece que todas las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el registro de cada autoridad laboral territorial. A falta de conocer cómo se desarrollará la previsión que establece la Ley de Igualdad, hemos de entender que la necesidad de registro afecta a las empresas obligadas por cualquier motivo a tener que realizar un plan de igualdad. Sí. Molinos Asesores pregunta cuando una empresa, debido a su necesidad de rotación de personal, solo supere los umbrales fijados para la obligación de tener un plan de igualdad en determinados meses, ¿tiene obligación de elaborar e implantar un plan de igualdad? Pues es una buena pregunta. La norma no establece este supuesto de forma concreta, por lo que hemos de aplicar de forma analógica criterios utilizados por el Estatuto de los Trabajadores o normas similares, como pueden ser para el cómputo de representantes legales a elegir las elecciones sindicales o el cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Donde se fijan tanto el cómputo de plantilla como cómo computar trabajadores fijos discontinuos, contratos temporales, números de días trabajados por determinado periodo de la plantilla inferiores al año. Si un inspector de trabajo viene a nuestra empresa y en ese momento tenemos 49 trabajadores, pues no nos puede obligar a tener un plan de igualdad. Pero si en ese momento tenemos 52, sí puede entender que es necesario. En este caso yo recomendaría tener un plan de igualdad sí o sí. Bien, aquellas empresas que el 7 de marzo de 2022 no alcancen el número de trabajadores para ser obligatorio un plan, ¿tienen alguna obligación? Pregunta Asesoría Méndez. Aquellas empresas que llegado el final de este periodo transitorio que ha dado el Real Decreto 6/2019 no alcancen esas 50 personas trabajadoras, no necesitan obligatoriamente tener un plan de igualdad, pero sí deben cumplir con los requisitos genéricos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores o en la Ley de Igualdad. Como son que las empresas están obligadas a adoptar medidas negociadas, dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral. El empresario está obligado a llevar un registro de los valores medios de los salarios, o las empresas deberán siempre, y esto todas las empresas, promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, con procedimientos específicos para su prevención de ser necesarios. Bien, finalizamos aquí el turno de preguntas. Muchas gracias, José, por las respuestas. No hemos podido atender lamentablemente a todas las preguntas que estéis efectuando a través del chat. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo, pero pueden ustedes ampliar información sobre esta temática en nuestra guía práctica, como hemos comentado, disponible en la página web www.colex.es. Agradecerles su asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés, y esperamos volver a contar con su asistencia en futuros webinars que desde la editorial ya estamos poniendo en marcha. Les recomendamos a los suscriptores de Iberley que accedan a la página web. Desde ahí podrán ver en su zona privada el vídeo completo. Si bien a todos los asistentes, sean clientes o no de Iberley, a la finalización de esta exposición les remitiremos un mail con la documentación en formato PDF. Gracias de nuevo y hasta el próximo evento.